Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hacer trasplantes porque hemos ido al garden y hemos adquirido todas estas suculentas y cactus. Y quería enseñaros cómo lo hago yo. Entonces, yo cojo la tierra especial para cactus y suculentas. Pongo así. Y lo mezclo con perlita. Y lo mezclo bien. Me aseguro de mezclarlo bien para que quede bien mezclada la perlita con el sustrato. Si vemos que hay que poner más o menos hay que poner, yo pongo mitad y mitad, que se vea bastante así la perlita. Le voy a poner un poquito más. Así perfecto. Entonces ahora cogemos el cactus, este es el que voy a pasar primero, que lo voy a poner en esta maceta. Como veis, la maceta ya tiene la rejilla. Entonces, siempre es muy importante sacar el sustrato que ya viene con la suculenta o el cactus y poner del nuevo, porque cuando ellos lo ponen aquí en las macetas estas, el sustrato no es de calidad, ¿veis? Mira. Esto retiene muchísima humedad. El cactus esto no la quiere. Entonces limpiamos bien, vamos quitando con cuidado de las raíces y lo limpiamos bien. Es mejor con la mano porque así notas las raíces por donde están. Esta tierra es como turba, es turba. Que para mezclar, muchas veces también lo utilizo y lo mezclo con el mío, ¿eh? Eso también lo hago a veces. Entonces así metemos los dedos por medio para liberar las raíces. Podemos sacudir un poquito con cuidado y ponemos primero, que me he equivocado, ponemos roca volcánica. Esto lo que hará es que tenga un buen drenaje. La piedra volcánica, no os preocupéis de que obstruya los agujeros, como puede ser en esta también, que le voy a poner un poco, porque lo que hace es que esta piedra suelta el agua, no la retiene, y el agujero no obstruirá con el sustrato. Casi sí que se puede obstruir, pero con la piedra esta no. Ponemos la base así y ponemos el sustrato. Si veis que vuestro cactus pincha, cogerlo con unas pinzas de cocina. Rellenamos. Este no pincha. Damos la vuelta. Con cuidado. Y vamos aplanando para que quede bien sujeto el cactus. A mí lo que me gusta también, para darle un acabado mucho más bonito, es utilizar estas piedrecitas de colores.
Que en este caso pues pondría de estas, de naranja. Vamos rellenando así. Y a ellos también les va muy bien, ¿eh? Estas piedras, ponerle piedrecitas, le va muy bien. También para ellos. Les gusta. Y ya tenemos el primer cactus trasplantado. Ahora no lo regaremos hasta que no pase 4 o 5 días después del trasplante. Y aquí tenemos el primero. ¿Os gusta? Y ahora vamos a por el segundo. Este no vale. El segundo va a ser este, que me encantó. Mirad, qué chulo. Tiene hijitos. Muchos hijitos que en primavera os enseñaré cómo lo trasplantaremos también. Entonces, lo vamos a hacer en esta de cerámica que hizo Arnau, el agujero, que lo tenéis también en el vídeo. Entonces, ponemos un poco de piedra volcánica. ¿Sí? Y lo que os he dicho, ¿veis? Esto es turba. Entonces, tenemos aquí nueva tierra también. No está tan mal. Si veis que la tierra está muy mal, no la utilicéis otra vez de nuevo. Cogéis y la cambiáis. Toda, esta la tiráis. Pero esta en este caso no está estropeada. Entonces mezclamos bien con la perlita. Lo que no tenía era perlita. Y la perlita es fundamental para las plantas de grasas, de suculentas y de cactus, porque aparte de que retiene también el agua, también airea el sustrato. Entonces vamos a coger este. Yo lo que hago es que aprieto así un poquito de abajo y sale sola, como veis. Damos unos toquecitos. También a veces me ayudo con un palito. Lo voy introduciendo poquito a poco, sin hacerle fuerza, ¿eh? Sin hacer fuerza. Y si no, pues con la mano. Así. Rellenamos la maceta. Ponemos el cactus y rellenamos. Apretamos bien. Así. Y adornamos. Si no queréis, no. Para este voy a escoger esta piedra azul, que me encanta el azul.
Y aquí tenemos el segundo. Mirad. Qué bonito. Es que decoran muchísimo las piedras. ¿Sí? Tenemos el segundo. Apartamos. Ahora vamos a hacer de nuestros preferidos. Este. Mirad. Lo adquirí el otro día, que también lo tenéis en vídeo. Este me encanta. Es nuevo. Este sí que pincha un poco, ¿eh? Entonces, mirad qué suelto estaba. ¿Lo veis? Qué suelto. Muy suelto estaba. Para que veáis lo importante que es ponerle un buen sustrato y cambiarlo, ¿eh? No tiene ni casi raíces, mirad. Este lo vamos a poner en esta. Ponemos igual. En primavera os lo volveré a enseñar y veréis la diferencia de cómo está ahora. Mirad, no tiene raíz. De cómo está ahora a cómo estará en primavera. Ponemos el sustrato. Siempre escojo las macetas que sobre para que el cactus crezca. Porque en esta, por ejemplo, no quedaría totalmente lleno en esta. Entonces no tendría espacio para él hacerse más grande. Así. Y a este le vamos a poner, como ya tiene tanto color, le voy a poner perlita, que lo tengo aquí en bote también. Porque tiene mucho color, entonces no queremos distraer lo que es tan bonito el cactus este, me encanta. Ya tiene unos colores tan bonitos que no le hace falta tanta decoración de piedra. Mirad, qué bonito. ¿Os gusta? Y ahora vamos con el otro. Hacemos lo mismo. Las piedras, que drene bien. Y mirar, este ya tiene hijitos, si os fijáis. Ya tiene hijitos. Por aquí, tiene hijitos. Y a ver cómo vamos de raíz. Mirad, este, no sé yo, a ver. Está igual que el otro, necesitaba... Mirad, los hijitos estos tan chiquititos yo los quito, los pondré en la ventana. Decidme si queréis que os enseñe mi ventana. Mirad, tiene un poquito más, pero tampoco... Ponemos...
Yo me ayudo de los huequecitos que ya tiene el cactus por natural, para poder introducir el dedo y poder clavar así bien el sustrato. Nunca los enterréis tanto, ¿eh? Siempre lo que es a raíz, cuando empieza la raíz, así. Que lo tape con las piedrecitas, no pasa nada. Y le vamos a poner la piedra lila. Qué bonito. Mirad qué bonito. Ha quedado con la piedra lila. Y ahora vamos con el siguiente. ¿Qué vamos a poner? Ahora os lo enseño. Ponemos la piedra y pondremos este me encanta. Tiene pinchos, pero no son de los que pinchan exagera, parecen más pelitos. Quitamos, mirar. Claro, la macetita es muy pequeñita. Entonces, limpiamos con cuidado porque vamos quitándolo. No tiene perlita, ¿veis? Es solo turba. Y hago con el palito. Voy haciendo así. Sin hacer fuerza, ¿eh? Que se aire bien. Porque esto lo que hace es que pudra las raíces. Si no lo hacemos esto, se pudrirían las raíces. Y al cabo del tiempo tendríamos un cactus, pues, podrido. No. Entonces ahora tenemos las raíces así dentro y rellenamos. Me ayudo también a veces de esto para ir clavando cuando no me da el dedo para entrar. Relleno. Y así va introduciéndose el sustrato. Vale, ya lo tenemos. Lo podríamos dejar también así, tal así, pero ya os digo, a mí me gustan mucho las piedras decorativas. Entonces le vamos a poner la piedra naranja.
Es que cambia totalmente. Y tenemos el otro. ¿Os gusta? Ahora vamos a utilizar esta de barro también, que es más grandecita. Y hacemos con todo, hacemos lo mismo. Ponemos así. Y vamos a poner este. Mirad qué bonito. Este es de colección también. Pero ¿veis? Mirad. No tiene perlita. Le pondremos un poquito más de perlita aquí. Mezclamos y rellenamos. Bueno. Entramos en el medio. Este no le vamos a poner porque mira, ocupa casi toda la maceta en realidad. Pero bueno, en primavera ya lo pasaremos. Clavadle bien el dedo, que parece que no se llena, pero luego a la que reguéis se os irá todo el sustrato para abajo, se quedará la maceta mal, la planta. Así. Parece que está muy llena, pero tiene espacio, mirad. Todavía tiene mucho espacio. Aquí tenemos la siguiente. Ahora vamos a hacer este. Que este ya, mirar, el indicativo que me dice de la tierra. Esta tierra no la voy a aprovechar para nada. Entonces, cojo una maceta de las que he utilizado antes, vacía, y lo pongo aquí. Mirad. ¿Veis? Esta tierra está muy pasada y tiene hasta de la humedad, le ha salido como musgo. Y tampoco tenía nada de perlita, como veis. Sacudimos bien. Mirad, tiene aquí un hijo. También quitamos las hojitas si están mal. Las hojitas de abajo las retiramos. Mirad. El hijito. Quitamos. Esta la tiraremos. Y lo vamos a poner aquí. Hacemos lo mismo. Me he puesto un poco de más. Así. Que se vea el fondo tapado. ¿Veis? Ponemos el sustrato y ponemos la suculenta. Qué fácil, ¿eh? Y esto lo agradecen un montón. Intentamos que se nos quede el sustrato, como os he dicho, que no moleste tampoco a los hijitos que están saliendo, ¿eh?
de no tapar. Así. Aquí tenemos el hijito, ¿veis? Entonces lo dejamos así al aire, que tapamos con la piedrecita, pero esto a ellos no le influye. Lo que le influye es la tierra. Entonces hacemos así y le ponemos la tierra. Le estoy poniendo más tierra naranja que ninguna otra porque tengo muchas de azules y entonces lo voy combinando. Y de lila y de blanco. Entonces lo voy combinando los colores. Hay veces que también lo que hago es que pongo de 2 colores. Y aquí tenemos terminado. Y vamos a por el último, que es chiquitín. Hacemos lo mismo. Y es este, que este ya sí que pincha, ¿eh? Entonces me ayudo con las pinzas de la cocina para retirarlo, porque este, ¿veis? Este sí que hace pupa. Entonces yo me ayudo con las pinzas que eran de la cocina y ahora ya son del jardín. Lo cogemos así y lo volcamos. Sin apretar, demasiado para no dañar la planta, ¿eh? Mira. También tiene, mirad, también tiene como el musgo de la humedad. Y está demasiado enterrado, ¿veis? ¿Veis? Estaba demasiado enterrado, ¿eh? Estaba por aquí de enterrado. Hasta aquí. Medio cactus. Esto no puede ser. Tenemos que hacerlo aquí. Que quede aquí. Tampoco aquí abajo. Pero, ¿dónde empieza? La redondita. Es que ahora está con el sustrato que ya irá cayendo. Pero mira, quiero que lo veáis bien. Mirad. ¿Veis? El verde estaba hasta aquí. No, es hasta aquí. Esto de aquí tiene que quedar hasta aquí. Ahora no me estoy pinchando porque lo estoy cogiendo de abajo, no lo estoy cogiendo de arriba, ¿eh? De todas maneras, ir con cuidado, ¿eh? Así. Y le pondremos del lila. Aquí lo tenemos. Espero que lo hayáis pasado bien. Os dejo con enseñaros todos los que hemos hecho. Los pondremos juntos y así los veréis todos juntos. Y aquí tenemos el resultado de todos los trasplantes que hemos hecho hoy. Deseo que os guste, suscribiros, comentar, sugerirme más cosas. ¿En qué os puedo ayudar? Estaré encantadísima, yo y Arnau. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. ¡Hasta pronto!